se está poniendo cada vez más complicado. Ahora presiono por dentro, le arrebato la trazada interna y él rebota conmigo y se va fuera. Bienvenidos correlones al circuito de Maple Valley en la clase destacada semanal que está buenísima. Y estoy a bordo del flamante Mustang Shelby 350R con una configuración especial, exclusiva para el circuito de Maple Valley y OAK. Así que no te vayas a confundir porque luego te voy a dar otra configuración de mayor caballaje para este mismo coche. Ya sabes que en esta clase destacada solo puedes escoger dos coches, el Camaro ZL1 o este Shelby. Así que tenemos pelea de la buena y empiezan ya los empujones cuando salimos de la recta de las emociones. Estoy tratando de escalar desde adentro, no va a ser tarea fácil porque ya sabes que en este tipo de categorías solo los tipos más rudos pueden llegar hasta el final. Hay mucho choca-choca y mucha gente con malas intenciones. Ahí sacan fuera el Camaro, lo sacan de combate, así que tengo que librarme de cualquier penalización que me pueda complicar la carrera. Son 5 vueltas en total y ya sabes que Maple Valley, la particularidad es que es un circuito de mucho ritmo que desgasta muchísimo neumático, así que le puse a esta belleza el compuesto deportivo para no tener problemas de fricción. Solo tienes que preocuparte por tener una trazada efectiva, frenar con anticipación y regular la potencia. También, para hacerlo realmente competitivo, le tuve que quitar el motor de serie y le puse un V6 con biturbo. Cuidadito que casi me llevo de sombrero a ese Mustang que tuvo problemas y se le tambaleó mucho allí el chasis, pero logramos sobrevivir ahora sí metidos en la cuarta plaza detrás de Holly 33R, que tiene una penalización alta de 2 segundos 250 milésimas y está tratando de alcanzar a los líderes y se está quedando atrás. Cuidadito que parece que tiene dificultades y no sabe cómo tomar las curvas. Ahí lo estoy presionando, le pongo la trompa y le voy a arrebatar el embudo justo en la trazada mientras vemos a la primera posición que se va contra el muro y le adelantamos en la recta de las emociones. Sí, señor, ya somos el nuevo líder de la carrera apenas en el recorrido de la segunda vuelta de las 5. Y cuando ya estamos por terminar la carrera, le saqué una ventaja de más de 5 segundos a la segunda posición y más de 17 segundos a la tercera plaza. Así que con esto ya tienes una idea de lo que rinde esta configuración en este circuito. Y cruzamos la meta después de 8 minutos de contienda, escalando 14 posiciones desde la largada, con el mejor tiempo de vuelta del circuito, 1 minuto 35, 641 milésimas. Pero no te vayas, que todavía falta otra carrera. Y ahora viajamos al circuito de OAK. También te había prometido que iba a mostrarte el rendimiento de esta misma configuración en este circuito que se parece mucho a Maple Valley, pero con menos dificultad. De igual forma tienes que sostener el ritmo de principio a fin y tratar de evitar cualquier colisión o choque o empujón que pueda frenarte, porque también te quita muchísimo ritmo y tiempo valioso que luego te va a dificultar mucho poder alcanzar a los líderes. Aquí empezamos fuerte y se despide de nosotros. Chao, chao, bye, bye. Otro Mustang que lo sacaron de un solo tortazo y rebotó. Aquí vemos a estos tres peleándose también. Son, como ya te dije en la primera carrera, aquí solo sobrevive el más rudo y el más inteligente también. Así que, señores, entramos aquí en la curva intermedia. Es una curva con descenso hacia la izquierda, con inclinación a la izquierda y es muy complicada, parece un óvalo. Así que tienes que aprovechar la trazada y evitar los deslizamientos. Cuidadito con Goody 1 Million, que está tratando de alcanzar a la tercera posición y se le pega. Y se libra por los pelos y se va por el carril central. Dam 6086 en el Camaro está allí en las rejas entre los dos Mustang, pero logra librarse allí de esa locura y me impacto con GTG Gómez y salimos los dos con dificultades de esa curva. Aquí regresa Goody 1 Million, ahora presionándome a mí por la derecha, se me pega en el costado. Trata de mantener la trazada y consigue buena tracción y buena velocidad. Y ahora va a tener el rebufo. Regresamos a la recta de las emociones y el líder, Amingag, está a 1 segundo 600 milésimas a bordo de ese Camaro también, que tiene una configuración similar a la nuestra. Pero seguro que le van a faltar o le van a fallar los neumáticos si es que se le ocurrió poner el compuesto de carrera.
Y aquí nos estamos acercando a su estela, mientras que Jeremy está tratando también de presionar desde atrás y me ha dado ya varios impactos en la parte posterior, tratando de desbalancear mi ritmo. Eso también es muy importante, que tener mucha precaución con las peleas, porque cualquier empuje, cualquier rocecito te puede mandar fuera de un solo rebote. Y salimos de las curvas con buena tracción y se está poniendo esto cada vez más difícil. Ahí está el radar de proximidad avisándome que Jeremy no se rinde y está muy cerca. Ahora trata de aprovechar allí la transferencia y lo consigue. Se mete por la parte profunda y sale ahora muy bien posicionado y consigue arrebatarme la tercera posición de una forma muy limpia y muy inteligente también. Regresamos a la recta de las emociones para pisar a fondo y exprimir toda la potencia. Son 6 vueltas en total y ya vamos a recorrer la mitad de la carrera. Esto se está poniendo cada vez más complicado. Ahora presiono por dentro, le arrebato la trazada interna y él rebota conmigo y se va fuera de los límites de la pista. Qué lamentable. En parte es mi responsabilidad, lo acepto, pero ya yo me había metido, lo lamento mucho. Así que, como ya dije, esta es una carrera para gente que puede resistir hasta el final. Cuando vemos ahora a Jete Gómez, que logró también avanzar aprovechando el conflicto, y ahora lo sorprendo desde afuera levantando polvo con las gomas fuera del asfalto y respetando los límites también para evitar una penalización. Y ahí él queda sorprendido y ahora me impacta y trata de empujarme, dándome un impulso adicional que necesitaba, sacándome de la curva por un poco más de velocidad. Aquí tampoco tenemos que preocuparnos por los neumáticos, porque ya te dije que estamos usando el compuesto deportivo, mientras ahora sí le estoy empezando a descontar tiempo valioso al compañero Aningak, que sigue batallando con su Camaro, y estoy expectante de su estrategia de neumáticos para saber si le va a soportar hasta el final, así que eso lo veremos muy pronto. Regresamos a la recta de las emociones para nuevamente pisar a fondo, pero no me alcanza todavía. El Camaro se desprende ligeramente aquí en la recta, pero cuando vamos a entrar en la curva luego del corte, ahí vemos cómo inmediatamente le vuelvo a descontar 200 milésimas. Y señores, ya estoy metido en la estela de Aningak, le estoy descontando muchísimo, ya estoy empezando a aprovechar el rebufo cuando queda muy poco para concluir la carrera. Vamos a cruzar la meta para recorrer la penúltima vuelta del circuito, y mire cómo me estoy acercando aprovechando el plus de velocidad, pero tengo que tener precaución y frenar lo suficiente como para mantenerme pegadito y no perder ritmo y no dejarlo ir. Uy, cuidadito, que frenó con mucha anticipación, me puso en problemas. Me tuve que ir a lo más alto para descender y tratar de recuperar el ritmo. Cuidadito en el zigzagueo, que Aningak tiene problemas con la cola y se le está deslizando muchísimo el coche. Eso lo estoy aprovechando para seguir al acecho. Y si sigue cometiendo el deslizamiento, esos errores, en cualquier momento lo voy a poder adelantar, pero también hay que aplaudir que el compañero está defendiendo todo lo que puede y lo hace muy bien. Ahora me tranca el acceso a la trazada, pero dándome un poquito de espacio para evitar una colisión. Así que sigue defendiendo de forma inteligente, señores. Estamos muy pronto de terminar la carrera. Cualquiera de los dos se puede llevar la victoria. Aún estamos a la expectativa de cuánto le van a durar los neumáticos, porque pareciera que ya está empezando a degradarse. Parece que ya está teniendo problemas de adherencia, así que eso lo vamos a determinar ya en la última vuelta, en el último giro. Señores, me mantengo pegadito, les sigo mostrando la trompa. Señores, Aningak está ya muy presionado y vamos a ver si tiene la tolerancia al estrés para poder mantener la posición. Ahora me abro, trato de presionar desde el carril central y con la misma maniobra que le hice al otro corredor, él rebota también conmigo cuando le arrebato la trazada interna de la curva, porque ninguno de los dos quiso ceder. Los dos somos un par de necios, pero salgo victorioso y sin penalización. Así que, señores, ya esto está por terminar, y si no cometo errores, voy a ganar también en OAK. Y efectivamente, mis correlones, ya estoy terminando, estoy en el último giro y le estoy sacando una ventaja de casi 2 segundos a Aningak. Y ahí más atrás viene Jete Gómez, 46 en la tercera plaza. Hago un trompo de celebración al cruzar la meta después de 8 minutos de contienda, escalando 8 puestos desde la largada, con el segundo mejor tiempo de carrera. Sí, señor. 1 minuto 19, 278
milésimas. Sin duda este es un podio más que merecido a pesar de la rudeza y los pequeños conflictos y choques, siempre y cuando logres llegar al final sin penalizaciones y con una carrera medianamente aceptable. Créeme que tienes todo el mérito y no es para menos porque esta categoría es para gente fuerte. Nos vemos en la próxima, que todavía falta otra configuración de tuneo,